Bueno, entonces vamos a empezar esta sesión del taller acerca de la predisposición a enfermedades, entendiéndola desde una perspectiva evolutiva, pero hoy solamente les voy a empezar hablando de los conceptos más básicos de evolución, que por supuesto no son todo lo que hay que saber. Esto es un campo que es bastante interesante y que yo pues los motivo, les sugiero que vayan y lo lean y también aprendan por su propia cuenta y que también se inscriban en los cursos de evolución que hayan disponibles en sus carreras. Eh, pero aquí les voy a explicar lo que yo considero que es esencial para que entiendan el resto de la sesión. Entonces, esta parte de la evolución, yo empecé a tomar un interés por ella cuando estaba estudiando en la Nacional y estaba trabajando con el profesor Rafael Arango. Ahí aprendí los conceptos más básicos y después cuando empecé a trabajar en la Corporación para Investigaciones Biológicas con la profesora Tatiana, ella fue la que realmente me explicó todas las técnicas bioinformáticas, la que me explicó los conceptos técnicos y me transmitió el amor por la evolución. Pero hasta ese punto yo estaba estudiando evolución de patógenos de plantas y estaba estudiando evolución de plantas endémicas. No fue sino hasta que llegué a mi doctorado, en el que mi supervisor, Daniel Rico, que también era un apasionado por la evolución, me explicó lo importante que era entender evolución cuando se estudiaban predisposición a enfermedades. Y hasta ese momento, a pesar de que a mí me gustaba la evolución, no entendí su impacto. Y empecé también a darme cuenta de que medicina evolutiva era un curso que no existe en la mayoría de los programas, pero que sí hay una sociedad o un gremio de personas que están tratando de pasar la voz en que entender evolución es importante, que es esencial para que nosotros tengamos una perspectiva más amplia cuando estudiemos temas relacionados a medicina y que en las carreras debería darse más importancia a los temas de evolución. Y por eso es que yo decidí que a pesar de que no era tan parecido o tan directamente relacionado al estudio de la predisposición genética como los otros temas, yo debería mencionarlas a ustedes también, la evolución. Entonces, para empezar y que estemos en la misma página, vamos a darle una definición a lo que es la evolución. Entonces, la evolución es el cambio desde la perspectiva de la genómica, el cambio de la frecuencia de los alelos en la población a través del tiempo. ¿Y por qué cambian estos alelos? Porque los alelos aparecen, digamos, en ninguno de los miembros de esa población y se heredan a sus descendientes y se retienen en las poblaciones y por eso hay diferentes alelos y hay una variabilidad genética en una misma población. A medida que pasan las generaciones, algunos de esos alelos se pierden o se retienen y eso es lo que causa la diferencia en las frecuencias. ¿Por qué se pierden o se retienen? Puede ser por azar o puede ser porque esa variabilidad genética confiere a algunos individuos de la población ventajas o desventajas a ciertos ambientes, a ciertos entornos, a ciertas presiones selectivas, así es que se las llaman. Y ahí es cuando ocurre lo que llamamos selección, y es que aquellos individuos que tienen esos alelos que les confieren ventajas sufren una selección positiva y esos alelos aparecen en una mayor frecuencia. Y si esos alelos les confieren desventajas, sufren una selección negativa y empiezan a desaparecer. Con el paso de las generaciones, los miembros de las poblaciones pueden generar subgrupos y acumular tanta variación que pierden la compatibilidad entre ellos, la compatibilidad de reproducción y se convierten en especies diferentes. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de evolución de los genomas? Son las mismas fuentes de la variabilidad genética que hemos estado discutiendo en genómica en las sesiones anteriores. Lo que hace que los genomas tengan variabilidad genética son mutaciones, por ejemplo,
elementos móviles, que son aquellos que tienen la capacidad de copiarse y desplazarse a lo largo del genoma, que probablemente los hayan mencionado en las clases de biología molecular y biología celular. Recombinación, que es el intercambio de material genético entre los cromosomas. También puede ser el flujo genético, que es cuando miembros de la misma población, miembros de la misma especie que estaban en otro lugar geográfico empiezan a migrar y a traer su propia variabilidad a este sitio, o también esas variantes genéticas pueden introducirse a partir de otras especies por medio de la hibridización o por la transferencia horizontal. Una de las formas en las que se adquieren nuevos genes es, hay bastantes, pero yo quiero enfatizar en la duplicación. Entonces, dado que nuestros procesos biológicos fundamentales, como por ejemplo la replicación o la combinación, los que habíamos mencionado antes, no son perfectos, a veces pueden ocurrir errores que den lugar a que un gen ancestral o incluso un segmento del genoma, que puede contener varios genes, o incluso un cromosoma entero o hasta el genoma entero, se duplique. Y en ese caso tendríamos un gen ancestral y dos genes que son copia. Estas dos copias del gen se llaman parálogos y pueden ocurrir varias cosas. Entonces, en este individuo específico ocurrió la duplicación. Y luego, cuando él hereda estas dos copias en las diferentes, a través del tiempo en la población, puede pasar que las dos copias se retengan y que una de las copias empiece a divergir funcionalmente. O puede pasar que ambas copias diverjan funcionalmente. Puede pasar que una de las copias empiece a acumular mutaciones y hasta tal punto que deja de ser un gen, o se puede convertir en un pseudogen, por ejemplo, si esas mutaciones aparecen en el promotor y lo inactivan. El destino más común de los genes duplicados es que desaparezcan. Y cuando estos genes se duplican, es que tiene sentido en la evolución empezar a hablar de lo que son homólogos, ortólogos y parálogos. Entonces existe esta especie con una copia del gen que en algún punto sufre una duplicación y da lugar a dos copias. Si estas dos copias se retienen en la población hasta el punto en el que hay un evento de especiación y se generan dos especies nuevas, la copia que conserva un ancestro común entre diferentes especies se le llama un ortólogo, y entre las copias que pertenecen al mismo organismo y que no tienen el mismo ancestro se les llama parálogos. En general, los parálogos tienen funciones similares pero no idénticas, y estos ortólogos y parálogos se llaman homólogos. Mientras que en una especie distinta que no tiene un ancestro común reciente, pueden aparecer genes que tengan unas funciones similares a los que aparecieron aquí, pero que la aparición de esos genes haya sido por eventos de presión selectiva y no necesariamente tengan el mismo origen evolutivo. Entonces, en ese caso, esos se llaman análogos. Nosotros estamos interesados en los ortólogos. Los científicos utilizan muy a menudo una representación de estas relaciones evolutivas que se llama un árbol filogenético. Entonces, este árbol tiene una raíz, que la raíz representa
una especie que es el ancestro común entre diferentes especies que estamos estudiando, que generalmente se representan en los nodos terminales de este árbol. Y los nodos internos representan puntos de divergencia que dieron origen a estas dos especies, y pueden haber más de un nodo interno, por supuesto. Cuando tenemos la información de estos árboles filogenéticos, definiendo las relaciones evolutivas entre distintas especies, podemos usarlos como herramientas para identificar si una característica de nuestro interés, por ejemplo, un gen de nuestro interés, o puede ser también una función, los caracteres son de diversas, pueden ser de diversas índoles, es análogo o si es homólogo. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en un carácter que aquí vamos a representar con un rectángulo negro, y digamos que esto es una, una variante genética específica, un alelo específico, que era diferente en un ancestro, y que yo estoy comparando especies A y C, y en esas dos especies es igual. Yo quiero saber si es igual porque tiene un origen común evolutivo o si es un carácter análogo. Entonces lo que yo hago es ir a revisar si los ancestros de esas especies, yendo tan atrás hasta el ancestro común, me permiten explicar la aparición de ese carácter teniendo un origen común. En este caso, por ejemplo, el ancestro tenía un alelo. Después, en el momento de la primera diversificación, una de las especies tenía el alelo y la otra tiene un alelo distinto, y luego ocurre otro evento de diversificación y aparece el mismo alelo que apareció en C, pero ellos no tienen un ancestro común. Entonces, esto es un carácter análogo. Mientras que en el carácter homólogo, hay un alelo ancestral, en un momento de especiación, las dos especies adquieren el carácter de interés, y en un momento de especiación posterior, una de las especies derivadas tiene ese carácter de interés o alelo de interés, mientras que la otra lo pierde o lo cambia por otro. Entonces, esto es un carácter homólogo. ¿Y cómo estudiamos la evolución de los genomas? Bueno, podemos reciclar varias de las técnicas de las que hemos hablado en genómica. La secuenciación, por ejemplo. Podemos secuenciar especies, las especies de las que estamos interesadas en reconstruir sus relaciones evolutivas. En general se secuencia, si se hace filogenética, se secuencia un marcador o un gen, y si se hace filogenómica, se secuencia el genoma. Y teniendo estas secuencias, se rescatan los genes y se encuentran los ortólogos de esos genes en las especies a comparar, y ortólogo por ortólogo se hacen alineamientos. Luego, estos alineamientos se concatenan y se empiezan a medir distancias genéticas, que son el número de variaciones que se encuentran a lo largo de este alineamiento o esta concatenación. Y basados en esas distancias se utilizan algoritmos que permitan formar grupos o clústeres, en el que aquellas especies que tengan menos diferencias van a estar agrupadas, y aquellas que tienen más diferencias pues van a estar menos agrupadas a esas, y es así como se forman los árboles filogenéticos. Para estudiar la edad o la aparición de genes nuevos, también podemos usar árboles filogenéticos. Y, por ejemplo, una de las formas de hacerlo sería la que yo represento aquí. Dado que ya conozco la relación evolutiva entre estas especies, porque, por ejemplo, hice un análisis de filogenómica, si yo evalúo la presencia
de un grupo de genes en todas estas especies, por ejemplo aquí A, B, C, D, E y F genes, y yo encuentro que A, C, D y F aparecen en todas estas especies, entonces A, B, A, C, D y F son genes antiguos que estaban probablemente en este ancestro común entre esas especies, pero también aparecen otros genes como por ejemplo B, que solamente está en los primates, así que probablemente apareció aquí cuando empezó la diversificación que dio origen a los primates, y entonces este es un gen más nuevo que A, C, D y F. Y hay otro gen todavía más nuevo, que es este gen E, que solamente está presente en el humano, que probablemente apareció después de la diversificación entre el ancestro común entre el humano y el chimpancé. Edgardo, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, te quería preguntar si en la evolución nos o sea, los científicos y nosotros nos encargamos de estudiar los genes o también se estudian factores que no son directamente genes, o sea, que no te escriben para nada, Qué pena, no que te estoy afectan la... escuchando, no te estoy escuchando bien, se escucha entrecortado. Entrecortado. ¿Y ahora? Profe, ¿cómo así? ¿Te parece si describo mejor? De pronto puedes escribir la pregunta en el chat. En la evolución se estudian solo los genes. No, también podemos hacer un estudio evolutivo de potenciadores, por ejemplo. Sí, también se estudian los elementos reguladores. De hecho, yo tengo un artículo en el que se estudia la evolución de un elemento regulador, que sí, sí se pueden estudiar elementos regulares. Después le mando el link para los que estén interesados. Sí, se pueden estudiar genes, se pueden estudiar, ni siquiera tienen que ser cosas genéticas. En la evolución también se pueden estudiar funciones, se pueden estudiar características físicas, morfológicas. Se pueden estudiar, además de los genes, regiones reguladores. Se pueden estudiar configuraciones del genoma tridimensional. Pero aquí pues estamos hablando de genes que es como lo más fácil de entender, lo más básico de entender. Bueno, otra forma en la que podemos estudiar la evolución de los genomas es lo que se llama la sintenia. ¿Qué es la sintenia? La sintenia es la conservación del orden de los genes en las regiones homólogas entre diferentes especies. En realidad aquí puse genes por simplicidad, pero ya que veo que están interesados en otras cosas, la sintenia también puede evaluar la conservación del orden de las regiones reguladoras o del orden de otros elementos en el genoma, o el orden de secuencias no codificantes, pero delimitadas, bloques de marcadores genéticos. Entonces, por ejemplo, aquí para cada uno de estos genes se representaron con rectángulos y las regiones homólogas entre los diferentes genomas, genoma 1, genoma 2, genoma 3, están delimitadas por estos rectángulos, región homóloga 1, región homóloga 2. El gen verde y el gen negro aparecen de manera consistente en estos bloques de homólogos, tanto en la región 1 como en la región 2, pero entre ellos hay bastantes reorganizaciones, aquí incluso hay una duplicación, y en la región 2 hay reorganizaciones que incluyen estos genes. Entonces, estudiar el orden de los genes en las diferentes especies que tienen un ancestro común es lo que se llama la sintenia. Los bloques sintónicos es cuando esos genes se conservan en el mismo orden y si una especie
sufrido aparece a raíz de un evento de especiación que es bastante reciente, puede que esa conservación sea porque no ha habido suficiente tiempo como para que los genes se desordenen, pero si se evalúa esa sintenia entre especies que su ancestro común haya divergido hace muchísimo tiempo, esa conservación puede indicar que la distancia entre esos genes tiene alguna importancia, que su configuración en el genoma tiene alguna importancia para su función y que por lo tanto tal vez esos genes o trabajen juntos o se autorregulen en procesos biológicos que sean esenciales y que por eso esas especies han conservado ese orden en los genes. O sea que no solamente vemos evolución de las secuencias, sino también del orden, y eso es lo que es la sintenia. Entonces aquí hay dos gráficas en donde se grafica, donde se representa visualmente la sintenia. Hay otras formas de representarla, pero yo les traje estos dos que son como bastante típicos. Por ejemplo, esta la saqué de este servidor web que se llama Genómicos, que también está disponible en la base de datos de Ensembla. Hay un link para ir a Genómicos. Y en esta es muy buena esta herramienta porque uno puede escoger la especie de interés y entonces él tiene ya la información de todas las especies que tienen el ancestro común y si uno le dice quiero mirar la sintenia alrededor del gen tal, por ejemplo este gen verdecito acá, muestra todos los genes que están alrededor, los representa con estos rectángulos. Aquellos que son parálogos aparecen en el mismo color pero en diferente escala del color y los que son ortólogos aparecen en exactamente el mismo color pero en las diferentes especies. Entonces, esta es una forma de representarlo. La otra es esta que tomé de un artículo en el que estudiaban la sintenia de los genes que estaban involucrados en el desarrollo de la mandíbula en cuatro vertebrados. Entonces, esto es todo todos los cromosomas de estos cuatro vertebrados y estos son los cromosomas que se infieren del ancestro común entre ellos. Entonces el color representa las regiones conservadas de estos cromosomas en los cromosomas de las especies em, descendientes. Y como podemos ver, por ejemplo, hay algunas regiones que son rojas muy largas, así que probablemente estas regiones podrían ser regiones que requieren conservar el orden por alguna función. También cuando estudiamos evolución podemos tratar de encontrar señales de selección. Entonces aquí están dos tipos de selección, la selección negativa o purificadora y la selección positiva. ¿Cómo encontramos señales de selección? Cuando evaluamos la frecuencia alélica comparando diferentes poblaciones o la misma población antes y después. Entonces, en este caso es un antes y un después de una presión selectiva y esa presión selectiva puede ser un cambio en el ambiente o en el estilo de vida. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 genomas y estos genomas pertenecen a miembros de la misma población y aparecen en algunos de estos genomas esta variante negra. Y también hay otras naranjadas y grises. Pero después de un evento selectivo, ya en la población no aparecen las otras variantes, solamente aparecen las naranjadas. O sea que las grises y las negras se eliminaron de la población. Esto, un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Podría ser las enfermedades raras, los síndromes raros de los que hemos estado hablando, que son raros precisamente porque a lo largo de la evolución se han ido eliminando, pero esto también ocurre porque, digamos, estas mutaciones aparecen, aunque sean heredadas, aunque sean espontáneas, aparecen en un individuo y este individuo, dado que esta mutación les predispone a tener un fenotipo bastante debilitante, una enfermedad bastante debilitante, no tienen una esperanza de vida suficiente como para llegar a la etapa reproductiva y pasar esas variantes.
La selección positiva, por el contrario, es cuando tenemos una variante en una frecuencia bastante baja en la población al principio, pero después del cambio o presión selectiva, esa variante se convierte en la variante dominante, desplazando las otras posibilidades en ese mismo loci. Y un ejemplo de esto es cuando esas variantes confieren una ventaja de reproducción, o sea que aquellos que tienen esa variante producen más descendencia o de supervivencia. Por ejemplo, las mutaciones o variantes en el gen EPAS1 en las poblaciones de los tibetanos y los quechuas que viven a elevadas altitudes les protege contra los efectos de la hipoxia. Y estas variantes son más frecuentes en esas poblaciones, son de hecho comunes en esas poblaciones, mientras que en el resto de los individuos que no vivimos en esas condiciones son variantes poco frecuentes. Y aquí hay que tener bastante cuidado porque resulta que la misma lógica que utilizamos para encontrar señales de selección negativa o selección positiva, podríamos encontrarlas cuando en realidad la frecuencia alélica cambió por otras razones. Por ejemplo, la deriva genética, tenemos aquí una población en donde hay una variante y después de un efecto fundador o cuello de botella que les voy a contar qué es, tenemos que la variante cambió, ya esta que era poco común se volvió la más común o esta que era poco común se eliminó. Entonces, una variante se fijó en la población y si se fijó significa que la frecuencia es casi del 100% en esa población. ¿Por qué puede ocurrir esto no en casos de selección? Bueno, probablemente puede ser que haya ocurrido un efecto fundador o de cuello de botella. ¿Cuáles son estos tipos de efectos? Bueno, el de cuello de botella es, hay una población inicial que tiene una variabilidad genética y por alguna situación ambiental, por ejemplo, una catástrofe, por ejemplo, una erupción de un volcán o un cambio climático drástico o una pandemia, las personas, muchas si son humanos, de las personas van a morir y el tamaño de la población se va a reducir, conservando solamente una fracción de la variabilidad genética inicial, y esa población es la que va a dar lugar a los descendientes que van a formar la población en el futuro y recuperar su tamaño inicial. Pero varios de los alelos que aparecían al principio se habrán perdido por este efecto de cuello de botella. Y estas variantes que están aquí no necesariamente aparecieron porque confirieran ninguna ventaja, sino por un efecto del azar, porque los que murieron tenían otras variantes y los que sobrevivieron ya por efecto del azar tenían estas. Puede que los que hayan sobrevivido hayan tenido otras mutaciones que sí les hayan permitido sobrevivir, pero el resto de las mutaciones que vinieron con ellos se quedaron en esta población solamente por el efecto del cuello de botella. Otra situación en la que esta fijación podría ocurrir por deriva genética es un efecto fundador, y es que hay una población inicial con un tamaño fijo, que la población continúa siendo la misma en el tiempo, pero de esa población un grupo de individuos migra, se separa, y ese grupo reducido contiene solamente una fracción del material o de la variabilidad genética de la población inicial y se va a otro lugar en donde se expande, llevándose solamente la fracción de la variabilidad genética. Bueno, esos eran los conceptos que yo les quería dejar claros antes de que siguiéramos hablando de cómo la evolución podría estar involucrada en en la predisposición o aparición de las enfermedades. ¿Tienen alguna duda sobre esta parte?
Ninguna. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta clase conmigo. Juliana, muchas gracias por todo. Excelente presentación. Muy rico, Con muy muchísimo amable.